Hola, bienvenidos a Entre Semana, donde vemos temas relevantes a la luz de la palabra de Dios. ¿Cómo estás? ¿Andas depre? Hemos vacilado entre hablar mal de la depresión a no hablarlo. ¿Pero qué es la depresión? ¿Cómo podemos abarcar el tema de manera bíblica? ¿Y cómo es que podemos acompañar a alguien que sufre de ella? Acompáñanos esta semana en esta nueva conversación sobre los temas que no se hablan en casa, junto con Erika, Marcelo, Alex y tu servidor, de Entre las Cosas, Entre Semana. Muy bien, gracias Lalo, y gracias por no solamente darnos la introducción, sino estarnos acompañando. Este es otro momento especial donde tenemos también algunos invitados. Bueno, los dos únicos invitados que hemos tenido en Entre Semana han regresado. Recibimos mensajes de quienes nos están escuchando, dijeron por favor invítenlos otra vez, son los episodios más escuchados, entonces los queremos otra vez en Entre Semana. Así es que bienvenido Lalo, bienvenida Erika. Gracias. Gracias, igual. Yo no estoy seguro de la invitación. Yo sé que del último tema que estuvimos hablando, se habló de la depresión. Sé que ya estoy spoileando el tema. Lo siento, amigo, lo tengo que hacer. Bueno, es que ya diste el intro. Claro, Sí. en el intro ya lo dijiste, no hay Por eso, problema. entonces no hay problema ahí. Aquí el único detalle es que les agradezco porque trajeron una psicóloga después de este asunto, ¿no? Para platicar conmigo. Gracias, Erika, por venir. En realidad esta es una consultoría grabada. Claro, pero es gratis el día de hoy. Me lo acaban de notificar. Gracias. Bueno, estamos cerrando nuestra serie de En esta casa no se habla de, ¿no? Y queremos cerrar con este tema de depresión, tema del que absolutamente no se habla, ¿no? ¿Cómo se ve en una casa el tema de depresión? Bueno, a veces se toma a la ligera, ¿no? Así como, ¿andas depre? ¿No? Creo que eso es ahora más común Más que común. no hablarlo. Sí, y creo que el otro lado también es ignorarlo por completo. Sí, bueno, Juanita pasó 3 días encerrada en su cuarto. Yo creo que algo le cayó mal. Necesita tiempo. Necesita tiempo. La tía está pasando un tiempo especial, Ajá. nada más. Sí, creo que hay varias perspectivas, ¿no? Depende quién es la persona que sufre la depresión. Creo Claro. que también es un tema importante. Si son hijos, bueno, vas, buscas, pero el problema es cuando son las personas responsables de la familia. Claro. Claro. O a veces a nivel de iglesia, si Claro. es parte del liderazgo de la iglesia o de un ministerio, es bueno, esa persona está en un tiempo especial, ¿no? Así es. Pero nunca se va a decir que está padeciendo un cuadro depresivo porque no sería bien visto, ¿no? Así es. Pensando lo que decías Erika y lo que mencionabas Alex, quizás podríamos hablar de que por un lado se reprime el tema, se niega, se esconde bajo el tapete. Y por otro lado, como que se ha caído en la banalización del término. O sea, para cualquier cosa, qué sé yo, amaneció nublado, estoy depre. Fui a los tacos y no había desuadero, estoy depre. No sé, estoy exagerando, ¿no? Pero a eso ha llevado a Sería banaliz- justificado. ¿Ah? ¿Sería justificado con el Sería suadero? Bueno. Bueno, la verdad es que sea como sea, muchas veces si se llega a hablar, se habla mal. Porque yo creo que no hay mucha información por un lado, mucha información acerca del tema, y por otro lado, en el círculo en el cual andamos, que es el círculo de iglesia, muchas veces se quiere dejar a un lado, se quiere ignorar, como que, o se espiritualiza de una forma donde, si estás teniendo si estás en un cuadro depresivo, entonces seguro algo hay, ¿no? Entonces, desafortunadamente, muchas de estas cosas se han tergiversado. Entonces, ¿qué tal si comenzamos con una definición oficial, oficial, con una definición dada acerca de la depresión? Tengo aquí una de la Organización Mundial de la Salud. Dice así: es un desorden mental común caracterizado por una persistente tristeza o pérdida de interés en las actividades que normalmente disfrutarías, acompañada por una incapacidad de realizar actividades diarias por al menos 2 semanas. No sé si Erika quieres ampliar un poco más el concepto o explicar algunos conceptos. Bueno, nada más podría agregar que no se sabe a ciencia cierta por qué o qué es lo que lo causa, pero el manual de desórdenes mentales nos dice también que que tienen algunos motivos, ¿no? Uno podría ser, que es algo que es bien importante decirlo, que puede ser alguna falla neurológica,
de alguna sustancia o que sea un neuroendocrina. Entonces eso pues obviamente lo va a tratar un doctor, un psiquiatra o un neurólogo. Y puede ser también por alguna situación que haya pasado en la vida del paciente que lo haya causado. Y otra cosa que podemos agregar, no nada más es 2 semanas, sino que, bueno, no sé si ahorita o más adelante vamos a decir casi una lista donde vamos a ir poniendo el check, la palomita, y si tenemos más de 5 o más de esos síntomas, lo podemos tipificar como depresión. Pero obviamente que sea durante 2 semanas los síntomas, pero si no entramos dentro de eso, que sean menor de 5 esos síntomas, no lo podemos llamar depresión, lo podemos llamar una tristeza profunda, ansiedad, pero no lo podemos llamar depresión. Quizás precisando algunas cosas y después, porque la definición suena muy lindo, pero me gustaría hablar también de un poco de definición en carne propia, ¿no? Pensando un poquito en tu testimonio, Lalo, creo que es importante precisar de que queremos hablar de este tema porque es un tema del que no se habla o del que se mal habla, y queremos hacerlo con mucho respeto y delicadeza porque entendemos que no es un tema menor cuando quizás alguno de los que nos está escuchando está pasando un cuadro depresivo, está enfrentando, está atravesando o ha atravesado un cuadro depresivo. Entonces queremos aclarar que queremos hacerlo con mucho respeto y con mucha delicadeza, porque obviamente es un tema muy especial, ¿no? Pensando un poco la definición, Lalo, persistente tristeza, pérdida de interés, ¿no?, en actividades que normalmente se disfrutan, y las actividades diarias, la incapacidad para realizarlas. En términos de vida personal, habiendo enfrentado un cuadro depresivo muchos años, ¿qué podrías quizás explicarnos o compartirnos pensando en esta definición? Bueno, es algo que de primera instancia no sabes que lo tienes, ¿no? Y es algo que te ataca y que te llega de sorpresa. Hay diferentes detonadores a través ya de los años. Uno va identificando qué situaciones, ahora sí que a toro pasado, ¿no? Darte cuenta que pudieron haber detonado, pudieron haber iniciado los cuadros depresivos, y que aún así todavía no tengo la certeza, ¿no?, si fue o pudo haber sido. Son muchas suposiciones que podemos ir haciendo. Pero ya en el área clínica, en lo que uno puede describir cuando estás delante de un médico, ¿no?, un psicólogo, un psiquiatra, al compartir hace rato un poquito, ¿no? A veces el hecho de no tener control sobre ciertas circunstancias en mi persona y por mi temperamento, ahí pues hablaremos, no sé, el tema de esos temperamentos melancólicos, coléricos. Creo que yo soy de los, me junté, creo que esos que hablan de los más depresivos, creo que es el melancólico y el flemático. Tengo esos dos, así, haz de cuenta, bueno, es como que la fórmula perfecta, ¿no?, para poder ser un depresivo. Entonces, sí, ante situaciones que fueron en algún momento, ¿no?, tanto de joven, situaciones fuera de mi alcance, situaciones personales, ¿no?, pérdida de mis padres, varios temas. Como más adelante a nivel laboral, ya independiente, una ciudad aparte, y cosas que estaban fuera de mi control, con muchas responsabilidades, y en el hecho y a lo mejor el trasfondo de no poder dar el ancho, fueron detonantes, ¿no? Entonces, ciertas tendencias del pasado de lograr hacer las cosas con cierto perfeccionismo, pues yo decía antes, ¿no? Híjole, yo soy perfeccionista, no soy obsesivo. Hasta que un psiquiatra me dijo, ¿no? Perdón, pero el perfeccionismo es una obsesión. Bueno, caí en cuenta. Entonces, el hecho de despertar, estar un día y no sabes en qué momento comienza, porque es gradual, pero llega un punto donde no quieres hacer nada, donde hay temor. Hay miedo, o sea, hay miedo de levantarte, de hacer, de lo que vayas a hacer funciona o no, dar un paso, lo doy, no lo doy, salgo, y empiezas con esa desesperación de no tener certeza o seguridad de lograr hacer algo. Miedo de lo que vayas a hacer no funcione o vayas a quedar mal, y empiezas a estar a la expectativa de lo que pudiera ser de todos hacia ti. Entonces, eso es el inicio, ¿no?, de cosas que comienzan a darse, pero acompañado de una tristeza, acompañado de algo que no encuentras más allá sentido. ¿Para qué lo hago? Claro. ¿Qué sentido tiene que avance? O sea, y las actividades diarias se vuelven pesadas. Pesadas, claro. ¿No? Situaciones de memoria, situaciones en varias áreas, ¿no? Que no hayas, y obviamente pues sin haber mucho objetivo, mucha visión hacia dónde avanzar, pues lo que prefieres es quedarte estático. Claro. Esperando a que pase, esperando que algo llegue
pero te das cuenta que no es algo que puede salir de ti. O sea, estás esperando que algo externo, grande, pueda cambiar, que te venga a ayudar a dar un empujón. Y pides ayuda. A veces, en mi caso, era a veces también consciente y directamente ocupo esto porque no sé cómo salir, ¿no? Pero es difícil y te carga aún más, ¿no? Cuando las personas que están a tu lado o personas que pudieran ver, a lo mejor no lo entienden. No lo entiendes. No entiendes una depresión. Creo que hasta que no estás en una depresión a ciencia cierta, no lo puedes ver. Y te hago una pregunta, Lalo. Viviendo muchos años dentro de el ámbito cristiano, tanto en iglesias como organizaciones, ¿cómo has visto la respuesta en ese sentido ante la depresión? El haber regresado, yo me aparté muchos años del Señor después de haberle conocido, y algo que logró sacarme de la depresión fue haber dedicado por completo mi corazón, mi alma, mi vida al Señor, ¿no? Dentro de una organización, un ministerio que servimos varios años, y fue un cambio impactante, ¿no? De decisiones que al poco tiempo, bueno, no sé si estar deprimido 2 meses a poco tiempo, pero salimos, ¿no? Ahí tomando decisiones y cosas nuevas, cosas radicales, literalmente, vivir por fe, hacer cosas que cambiaron, haber dejado el Dios que era el dinero en mi vida en algún momento, a ahora empezar a ver la mano de Dios en muchas áreas. Pero el problema no fue ahí, el problema fue cuando vuelves a caer en depresión después de estar sirviendo varios años al Señor. Ahí es donde, ¿qué pasó? Claro. ¿Hay pecado? ¿Qué hay? ¿Qué es lo que se puede hacer? Y gracias a Dios, hombres que estuvieron a mi lado dentro del mismo ministerio y a lo mejor no sabiendo a ciencia cierta cómo atacarlo, cómo verlo, te incluyes tú, amigo, ahí, Marcelo, en esos momentos estando sirviendo, sí, o sea, buscaban la manera de apoyarme, pero no sabían o no dábamos cuenta, ¿no? De qué podía hacer, o sea, qué más a fondo podía estar. Entonces, ahí es donde viene la búsqueda de varias cosas, ¿no? A nivel personal, buscar libros cristianos, ¿no? O sea, tengo que buscar un libro cristiano para que hable acerca de la depresión. Encontré libros, el de la depresión espiritual, no recuerdo ahí. Martin Lloyd Jones. Martin Lloyd Jones, ajá. Que sí estaba interesante, pero no cuadraba lo que yo tenía. O sea, no había. Quizás pensando en eso, y lo que decías tú, Alex, nosotros tuvimos una serie el año pasado de Orando a través de los Salmos. Sería interesante que después de escuchar el podcast puedas escuchar la predicación. Y hablamos de orando a través de la depresión y tomamos el Salmo 42 como modelo. Y una de las cosas que hablamos esa vez es que hay una pregunta que se suele hacer en círculos cristianos que debería estar prohibida. Y es la típica pregunta, ¿no? ¿Puede un cristiano deprimirse? Y creo que esa pregunta, por un lado, es una pregunta que no nos va a llevar a ninguna parte, es una pregunta que lastima, que juzga y que no solamente no nos lleva a ninguna parte, quizás corrijo eso, nos lleva a lugares equivocados, nos lleva a conclusiones equivocadas porque plantea algo de forma equivocada. Para las respuestas correctas necesitamos preguntas correctas, ¿no? Los cristianos se deprimen porque los cristianos son seres humanos, Exacto. ¿no? Partamos por ahí, pero plantear esa pregunta lastima y quizás pensando en lo que tú decías, ¿no? Claro, ¿qué pasa cuando vuelve a surgir y es donde uno se siente peor? No pide ayuda, te aíslas, ¿no? Y empiezas a caer en un círculo vicioso. Ahora, pensando en que este tema creemos que se puede hablar de forma transparente e informado, ¿cuáles serían, Erika, quizás algunas cosas que uno puede decir, mira, estos son alertas, estos son quizás no necesariamente síntomas francos de un cuadro depresivo, pero que pueden empezar a hablarnos de, quizás diferenciando lo que decías tú entre una tristeza profunda y ya un cuadro depresivo como tal? Bueno, para diferenciar la tristeza profunda de una depresión, yo creo que uno de los síntomas o de algo que podemos ver, algo que sea más tangible, creo es que durante esas 2 semanas donde nos sentimos sumamente tristes, no va a haber ningún solo episodio de felicidad. Sí. O sea, porque podemos tener una tristeza profunda, pero puede haber algo que te anime. O sea, que te sientas contenta en ese día. Puede ser que al otro día otra vez te sientas fatal, pero eso nos hablaría de una tristeza profunda, que igual tiene que ser tratado. No por eso vamos a hacerla menos, exacto. Pero no es una depresión. Y bueno, hablando sobre depresión, son cositas que ya había mencionado antes, que es como cambios, y es algo de lo que estaba hablando también Lalo, cosas que antes puedes disfrutar,
ahora ya no las disfrutas o al contrario te molestan. La memoria, podemos tener, se te empiezan a olvidar mucho las cosas. Evidentemente hay muchísima tristeza y puede ser que ni siquiera sepas por qué o qué la está ocasionando, pero simplemente te sientes mal, tienes ganas de llorar. Es complicado de todos modos. Hay veces que pensamos que una persona deprimida va a aparecer enfrente a nosotros llorando y no necesariamente sea así. ¿Por qué? Porque o que lo va a verbalizar de forma natural. Exacto, no vas a llegar a decir, me siento deprimido con el psicólogo o con el psiquiatra, ¿no? O con el pastor. Tal vez vas a decir, he tenido muchas ganas de llorar, me he sentido muy cansado, que es otro de los síntomas, ¿no? Me he sentido con muchísimo cansancio, por más que duermo y siento que duermo demasiado, me sigo sintiendo cansado. Hay una pérdida del deseo sexual. Otra cosa bien importante, la depresión no tiene edad. O sea, puede ser desde un niño hasta un anciano. Y, por ejemplo, en un anciano es un poco complicado, porque uno de los síntomas en los ancianos es pérdida de la memoria, más que en un joven. También se puede llegar a pasar, y es algo que nos había platicado Lalo, pero en un anciano es como de los síntomas más que salen luego, ¿no? Entonces muchas veces piensan que es demencia senil y se confunde, entonces como que, pobrecito, ya es por viejo, no es por anciano. Pero realmente, y obviamente piensan que se siente triste porque está perdiendo la memoria y no al revés, el que está deprimido y por eso está perdiendo la memoria. Entonces hay que tener como mucho cuidado con los ancianos. Y con los niños es mucho más fácil darte cuenta en un niño. ¿Por qué? Porque un niño es espontáneo, un niño sí te dice las cosas, un niño brinca, ríe, grita, se carcajea por cosas que a veces ni siquiera sabemos ni entendemos, ¿no? Pero eso es un niño normal, un niño escandaloso, un niño travieso, un niño que explora. Cuando ves a tu hijo que no está haciendo nada de esas cosas, bueno, eso es un foco bastante rojo. Y más si antes lo hacía y ahora si ya no es un lo cambio hace. brusco, ¿no? Y en un adolescente, que es, digamos que la etapa más vulnerable del ser humano para la depresión, que obviamente no quitamos las demás edades, pero la adolescencia es como una etapa bien frágil del ser humano. ¿Por qué? Porque no hay una identidad todavía bien fija, queremos entrar en algún círculo social y hay veces que no te deja. Los papás en la adolescencia pensamos que ellos andan en su rollo y no te pelan, entonces exageramos mucho las cosas. Todo eso, digamos que va sumando cosas para la depresión. Con esto no quiero decir que digamos, pobrecito es la adolescencia, ¿no? Claro. O, déjalo porque es la adolescencia. No, hay que poner atención en lo que está pasando. Y hace rato hay algo que bueno, me dijiste, Marcelo, que me llamó la atención y creo que es importante hacer ahí como un puntito rojo. Más bien fue Lalo que dijo, depende de quién lo está padeciendo, ¿no? Y creo que es súper importante. Cuando es igual cuando es alguien externo al núcleo familiar, es como, sí, pues está deprimido, y pasa. Pero cuando es alguien dentro del núcleo, ya sea papá, mamá, hijos, alguien que vive en la misma casa, no se habla. Que es cuando más debería de hablarse. Es ahí cuando los papás tratan de cubrir, de no decir nada a los hijos. Claro. ¿Por qué? Porque ¿qué tal? Porque también la depresión es algo hereditario y es algo que se observa y se imita. Sí, o por ejemplo, papá o mamá está en un cuadro depresivo y no se le dice nada a los hijos. No, mamá, se siente mal. Claro. O papá está cansado, ¿no? Por no hablar del tema. Claro. Ahora, quizás pensando un poquito en lo que decías, Erika, es importante que las cosas que tú estás mencionando es una ayuda para saber identificar, no para autodiagnosticar, por favor, ¿no? Creo que por más que uno diga no, siempre es bueno hacer la aclaración, porque después van a decir, yo ahora me autodiagnostiqué. No. Son herramientas para poder hablar del tema, para ponerlo sobre la mesa y decir, oye, ¿sabes qué? Me sentí muy identificada con cosas que mencionaron. Un primer paso. Pero no son elementos de autodiagnóstico. Y también creo que será un podcast que tenemos que tener cuidado con los adolescentes. Por experiencia propia me han llegado varios adolescentes diciendo, sacaron un video en YouTube sobre así como de que dieron los síntomas para la depresión y literal se aprendieron como si fuera un diálogo, speech, claro. Todo el speech ya preparado y yo tengo depresión y mi mamá me trajo porque yo le dije, porque tengo esto y esto. Es complicado. ¿Qué sería en ese caso? ¿Qué podría ser?
cierto tipo de... Ocio en el internet. No, es que el tema sería... Puede tener una tristeza profunda. Claro. Ajá. Tuvieron situaciones con la novia O situaciones puede así, tener lo un cuadro reventaron. depresivo, como puede que no. El tema es que llegan ya con el Pero- diagnóstico hecho. Pero ahí los papás no se tomaron el tiempo de hablar antes de, oye, ¿por qué quieres ir al psicólogo? ¿Por qué dices que tienes depresión, no? Pues es que vi un video y yo tengo todo esto. Ok, voy a platicar primero con mi hijo porque puede ser que sea una tristeza profunda. Y o sea, todos, yo creo que el psicólogo debería de ir a la canasta básica. Los mexicanos no lo vemos así, pero creo que debería de ir, aunque te sientas súper bien, ¿no? Una checada de vez en cuando yo creo que a nadie le afecta. Y más porque, como decía Lalo hace rato, es algo que ni siquiera te das cuenta, ¿no? Y era una pregunta que te iba a hacer yo. Y creo que es interesante saber en qué momento te diste cuenta que necesitabas ayuda. Fueron diferentes etapas que viví con depresión. Algún Pero momento- en la primera vez que acudiste al doctor. La primera vez que acudí al doctor fue porque no podía cumplir con mis responsabilidades. En un momento tenía una situación laboral de liderazgo en una sucursal, en un lugar fuera, incluso dentro de mi ambiente, estaba en otro estado, en Acapulco, estaba en Guerrero, y ahí tenía un cargo fuerte, ¿no?, en el trabajo en el que estaba. Entonces, cierta responsabilidad que tenía, hablando pues temas económicos, dinero, trabajo, empleados, me empecé a sentir incapaz, con temor, inseguro. Entonces ahí hubo una alerta de igual, o sea, ese miedo, no querer ir a trabajar, no querer salir, confrontar, estar a la expectativa de lo que esperaban otros, ¿no? O sea, ver qué veían acerca de mí. Llegó un momento donde lo manifesté, regresé a la Ciudad de México a hablar literalmente con mi jefa. ¿Sabes qué onda? No puedo, siento que no puedo con este paquete, o sea, no tenía mucho tiempo que había ido. Entonces, ahí fue donde, regresando, pues literalmente, ¿sabes qué? Tengo que buscar ayuda, ¿no? No me fue tan complicado a lo mejor de primera instancia buscar, pero no sabía, no veía como que simplemente hablar con un psicólogo era el tema. Yo nunca... No, previamente fui de joven, algo así, con un psicólogo, recuerdo. Sí, pero más bien ya en este momento, te digo, estoy hablando de 26 años, fue a hablar y directamente buscar un psiquiatra. Es interesante porque tiene relación con la definición, ¿no? La incapacidad para realizar actividades diarias. En este caso, Claro. la actividad diaria de tu trabajo, ¿no? Te sentiste incapaz, que no podías, que colapsabas, y ese fue el foquito que te dijo algo no anda bien aquí, ¿no? Y interesante, o sea, fue mi primer encuentro, fue el verlo y hubo un medicamento que no me acordaba por muchos años, que fue la primera vez que tomé medicamento, porque fui a ver a la psiquiatra allá en Acapulco y todo, y fue la fluoxetina. Ese es un tema, ¿no? Que vamos a tocar el tema de la medicación, ¿no? Ajá. Quizás tomando con eso, creo que es súper importante. Ya nos diste, Erika, algunos síntomas, ¿no? Algunos focos, diferenciar entre tristeza profunda y depresión, pero ¿cómo hacer un abordaje sabio? ¿No? Y creo que lo que dices es importante porque dependiendo con quién hables vas a escuchar diferentes abordajes Claro. acerca de la depresión. Hay una línea puramente médica que dice, no, pues mira, toma esta píldora, toma este medicamento, 1, 2, 3, y ya, tu problema es un imbalance neurológico. Después está el otro lado que dice, bueno, lo que a ti te falta es salir a correr, así que ponte tu zapato de correr y vámonos por 5 kilómetros. Y ya se te va a curar la depresión. Después está el otro lado que es totalmente desde una perspectiva espiritual, donde dice, bueno, tu problema es el pecado, así que ya... Confiésalo. Ve profundo, confiésalo, porque Salmo 32 dice, mientras callé, envejecieron mis huesos, claro. así que algo tienes, así que sácalo. Y dependiendo de con quién vas a escuchar diferentes voces. Y creo que el peligro es ir en esa dirección solamente sin entender que hay un abanico muy amplio de opiniones acerca de este tema, porque cuando recaes, después uno se siente inútil, uno se siente como que no puedo, ¿qué estoy haciendo? ¿No? Perdón, quizás pensando en eso, se me venía a la mente una imagen de una competencia entre profesionales, ¿no? O sea, el psiquiatra diciendo lo que tú necesitas es esta medicación, el endocrinólogo, la cura, ¿no? Milagrosa.
Claro, dolorosa. el endocrinólogo diciendo, no, el tema es un desbalance a nivel hormonal. El nutriólogo. El nutriólogo diciendo, no, el tema es que te alimentas mal. El fisioterapeuta diciendo, no, salgamos a correr y hagamos actividad física. El pastor diciendo, confiesa tus pecados. Y el O el amigo psicólogo diciendo, nada más necesitas una chela y, Claro, se y acabó, ya, ¿no? Y el psicólogo diciendo, oye, lo que tú necesitas Es es hablar. hacer terapia, es hablar, y es como que... Después el cura del pueblo diciendo con Un una misa exorcismo. cantada. Un exorcismo es otra cosa. Bueno, creo que esto va a tener que ser editado. No, porque dijimos que íbamos a hablar del tema bien. Bueno, retomando. Pero quieras o no, mucho de eso, ¿sabes qué hay ahí? Hay una competencia, diríamos, no sé si ególatra, de decir, yo tengo la solución para tu problema. Y eso responde quizás a una visión muy sesgada de quién es el ser humano, ¿no? ¿Ibas a comentar algo ahí? Sí, creo que más bien, bueno, ahí en ese aspecto de haber luchado varios años con la depresión, y uno dice, te das cuenta, no sé si sea como el alcohólico, ¿no? Decir que, yo ya estoy libre de depresión, yo ya sé más bien qué cosas que tienes que hacer en tu vida, ahora ya a un año, más de un año de... Ya después compartiremos, ¿no? Pero sin medicamento. Pero cuando alguien ha estado o sabe que tuviste depresión, se te acerca y te pregunta, ¿no? Oye, ¿qué hay? Y la verdad, yo estoy ahí curado, ¿no? De decir, no tengo la solución porque puede ser diferente para varias personas. O sea, en mi caso fue pero le doy y trato de ser siempre muy consciente. Lo que ha sido mi proceso ha sido difícil para a lo mejor a comparación de muchos, fácil a comparación de otros. Pero realmente fue mi experiencia y en esa búsqueda, porque también ha sido mi caminar con Dios lo que me ha llevado al punto también donde estoy ahora, decir, Señor, agradezco por todo, ¿no? Todo este proceso y entenderlo más a fondo, pero no es creo que es de lo peor que puede haber, ¿no? A través de la experiencia personal tratar de darte una cátedra de cosas que no, o sea, no, y en este abordaje de distintas perspectivas, no solamente está esa competencia quizás motivada por el ego, sino está el hecho de querer ser salvador para otras personas. No, sí, mira, es el ego. Yo lo voy a hacer de esta manera, de esta manera, de creer que el que está ahí eres dueño de la verdad. Entonces, no, porque mira, desde el punto de vista, no sé, de la psiquiatría, nosotros somos los que realmente, esta es nuestra competencia y somos los dueños de la verdad. Y viene quizás después el pastor y te dice, no, es que la Biblia es la autoridad. ¿Y qué dices? ¿Cómo le vas a decir al pastor? No, la Biblia no es autoridad. O sea, claro que la Biblia es el libro inspirado por Dios, pero lo decías tú recién, ¿es un manual para tratar la depresión? Yo creo que no. No, absolutamente no. Entonces, detrás a veces de esa lucha de competencias está el creerse dueño de la verdad. No, es que mira, la persona no sale a correr. No, es que no se alimenta bien, ¿no? Y además del ego está el hecho de creer que mi verdad es la única verdad, ¿no? Uy, ¿estás hablando de relativismo? No. Creo que hay una palabra que usas, Marcelo, que es clave aquí, y es el tema de que esto es multifactorial. Es un tema que va abarcando muchas cosas. Y si yo veo la Biblia, desde la perspectiva de un pastor, yo veo casos, o si no es depresión, es tristeza profunda, es un deseo de no hacer nada. Es interesante cuando le sucede a Elías, por ejemplo, la solución es come, duerme, levántate, haz algo, ¿no? Para David era confesar pecado. Y depende mucho del caso, depende mucho de la persona, y no podemos pensar de que, no, la psicología, la psiquiatría no tiene nada que ver con este asunto. Claro que tiene que ver con este asunto. Simplemente porque tu caso específico no lo encuentras un versículo, no significa que tu cuerpo no fue diseñado por Dios, no que responde a un tratamiento que también proveyó Dios. O sea, es algo que va junto con absolutamente todo. Y a veces al ajustar la dieta, ajustar hábitos, ajustar también formas de pensar que no van de acuerdo con la Biblia, y ajustar también un tiempo donde hay medicamento e intervención profesional, es algo que va ayudando. Así es. ¿No? Quiero nada más acotar ahí o regresar un poquitito, ¿no? Al tema cuando compartían los síntomas, qué puede ser una depresión, qué puede ser una tristeza profunda.
no sé si lo tocaste, pero Sí. la mala memoria que me puede dar ahora, aprovechando el tema, es creo que el tema que a mí me llevó a ver a un médico y que fue el tema por el cual comenzamos este tema, creo también, son los pensamientos recurrentes de muerte, de quitarme la vida. Ese creo que es así, ese es fundamental. Cuando llega eso a tu mente, a tu vida, necesitas ayuda. Ahí, profesional, espiritual, multifactorial, sí. En el episodio de la muerte hablamos algo un poco de suicidio, de que muchas veces se toma a la ligera o se dice, no, un cristiano no puede tener esos pensamientos, cuando es parte de la sintomatología de una depresión profunda, ¿no? Así es. Y hay que estar atento a eso. Ahora, pensando en lo que tú decías, Alex, si es multifactorial, podríamos decir entonces que el cuadro de la depresión, al ser un cuadro multifactorial, necesita un abordaje multidisciplinario. Claro. ¿Correcto? O sea, necesita un abordaje del psiquiatra, probablemente haya que hacer exámenes que ayuden a orientar respecto a un perfil hormonal, un perfil tiroideo. Hay una relación estrecha entre depresión y algunos cuadros relacionados con la tiroides, ¿no? Y hay que ver otros elementos, cómo está tu alimentación, ¿no? Nutriólogo, y la dimensión espiritual. Tengo acá una cita muy interesante de aquellos que creen o que toman, como decíamos, no, nosotros somos los dueños de la verdad, ¿no? Y mira lo peligroso porque lastima mucho. Dice así: la depresión no es una enfermedad. Aunque hay algunos malos funcionamientos orgánicos que pueden provocar sentimientos de depresión, muchos síntomas y males definidos como depresión, ya sean efímeras o crónicas, son consecuencias de hábitos no bíblicos y o reacciones pecaminosas a las circunstancias y a otras personas. O sea, está diciendo que la depresión es Producto del pecado. producto del pecado, punto, ¿no? Y en vez de tener un abordaje amplio y decir, puede haber una faceta espiritual que no necesariamente tiene que ver con confesión de pecado, es una faceta espiritual, ¿no? El ser simplista en el abordaje no solamente deja muchas cosas sobre la mesa, sino que termina lastimando, ¿no? Y lastima muy profundo. Claro, y sí, perdón. ¿No? Si hay pensamientos suicidas, yo creo que alguien que escucha eso dice, pues sí, ¿para qué estoy viviendo? Claro. Si soy un pecado con pies, ¿no? Así es. El contexto, precisamente cuando uno está en estas etapas de depresión, lo que hay a tu alrededor influye demasiado. Tu contexto influye. En uno de los momentos sirviendo al Señor, estando de tiempo completo en el ministerio, buscaba la respuesta espiritual, buscaba, de acuerdo al contexto donde estábamos, bueno, qué hacer, ¿no? Busqué libros, les compartía. Y fue en ese momento donde, pues sí, estaba mucho la situación. Hay pecado, hay situaciones que me están llevando a esto. ¿Qué hay? O sea, buscaba y te desespera aún más porque no hayas también, o sea, no soy perfecto, lo entiendo, no, o sea, Dios está obrando en mi vida, no he sido justificado, pero aún así no veía una motivación a fondo que pudiera ser. Y en esta época, no recuerdo el año, 2012, 2013, no recuerdo a ciencia cierta, se da un hecho que para mí fue también una pauta para buscar y entender que había más. Y fue la muerte del hijo de uno de los pastores más reconocidos en Estados Unidos, de Rick Warren. Él se suicida. Para mí, yo estando en ese momento en una depresión fuerte, fue un cambio brutal de decir, bueno, ¿qué hay? ¿Por qué? Porque tanto Rick Warren como pastor, y sobre todo alguien que tomó la rienda de este tema del asunto de la salud mental, fue la esposa de Rick Warren, y comienza su ministerio. Y comienza a hablar con médicos, con psiquiatras, situaciones donde empiezan a guiarte, donde puede que haya otras posibilidades a tu depresión. Y eso, cuando también te influye, te da de una u otra manera cierta... libera cierta presión en todo esto que traes encima. Claro, porque sabes que no eres el único. Exacto. Y además creo que de una cierta forma hasta te da una cierta esperanza porque dices, entonces no es que soy un mal cristiano, que tengo algún pecado encubierto que no he confesado y por eso sigo en depresión, sino que una persona puede tener esta lucha, pero aún ser parte de la familia de Cristo, de la familia de Dios, y estar en Cristo, y bueno, es su lucha. Por eso la importancia de esto que incluso hacemos aquí hoy. Cómo poder abordarlo como iglesia.
O sea, qué situaciones, qué perspectivas hay, qué contextos se dan, porque si esto puede ayudar a alguien a decir, ¿sabes qué? Ok, se ha pasado y hay personas que salen adelante y hay situaciones médicas que se tienen que atender con el médico. Y hay cosas, como decías, que también hay que comprender. Corrígeme, Erika, post-embarazo hay una tendencia, una probabilidad mucho mayor de un cuadro depresivo. Hay depresiones estacionales, otoño-invierno, suele haber aumento de cuadros depresivos, lugares fríos, o sea, y no estamos buscando a toda una explicación desde el punto de vista de justificación, sino es entender, y el abordaje multidisciplinario va a permitir dar a cada lugar. Yo creo que aquí lo importante es no ir por la vida diciendo que yo con el psicólogo claro, lo tengo y nada más. No se me ofenda, se lo dije antes, ¿no? Por algo te invitamos, pero pensar que, yo yendo al psicólogo ya con eso lo tengo, porque a lo mejor hay elementos que tiene que ver el endocrinólogo, claro, que quizás tengan que ver con su alimentación, con estilo de vida. Y hay una dimensión espiritual que no puede dejarse sin atender, claro. Y ahí es donde, como cuerpo de Cristo, necesitamos proveer esas herramientas espirituales al mismo tiempo de ayudar y acompañar a la persona que está pasando un cuadro depresivo en decir, mira, sería bueno que vayas por aquí, que vayas por acá. En esa área multidisciplinaria y en el caminar en este tema, ha habido momentos, ¿no?, donde sabes, o ya vas viendo qué pudieron hacer ciertos detonadores. A lo mejor llevas un acompañamiento médico, hay medicación en tu vida, te ayuda a estabilizar, ¿no?, ciertos niveles para tener esa paz, pero de una u otra manera la depresión es una reacción a algo. O sea, es algo que se detona, yo lo entiendo así, esa sí es mi postura y lo veo así, detona de algo, en mi caso el tema de responsabilidad, varias cosas ahí, pero el hecho de acompañarlo y no darle una solución a nivel espiritual después, esto va a caer de nuevo. Claro. Vas a regresar al mismo bache. Porque la manera en la que percibes el mundo, y si vas acompañado de una manera correcta, vas solucionando situaciones en tu vida, entendiendo la postura, entendiendo quién es Dios en tu vida, la relación que puedes tener ahí, es ahí como después, ¿no?, ante las mismas situaciones o situaciones donde hay presión, en mi caso, puedes reaccionar diferente y ya no cargas con todo. Claro. O sea, el hecho de decir, ¿sabes qué, Señor? Yo no puedo, o sea, estoy aquí y eso, en la actualidad son situaciones, he tenido situaciones de trabajo ya varios meses, muchos meses ya sin medicamento ni nada, donde hubo situaciones de estrés fuerte, donde hubo cosas que ya no sentía que no estaban en mi control y venían fuertes y llegaron momentos ahí, ¿sabes qué, Señor? Mira, bueno, hasta aquí puedo. Quizás pensando eso, y antes de ir cerrando, corrígeme con esto, Erika. Como es multifactorial, necesitamos abordaje multidisciplinario, ¿correcto? Como para identificar, y puede que estén todos los elementos, ¿no? Y a lo mejor no va qué llevó a qué o qué influyó primero, si fue primero espiritual y después fue orgánico, o fue orgánico después espiritual. Pero creo que es súper importante identificar que casi siempre, por no usar la palabra siempre, hay gatillantes, hay detonantes. No que es la razón, pero teniendo un cuadro a lo mejor de un desbalance neuroquímico, un cuadro de algún desbalance hormonal, una situación externa fue la gotita que rebalsó el vaso y que hizo o que puso en evidencia un cuadro. Es importante identificar el gatillante no en el sentido de causa, pero sí, como decía Lalo, que vuelven a aparecer y saber que esa no fue la causa, eso fue la chispita que provocó claro, por todo lo que había antes. No sé si me explico, ¿estoy bien en ese sentido? Sí, por lo general en cualquier trastorno, digamos que todos tenemos como, en cualquier momento de nuestra vida podemos padecer algún trastorno. Estamos todos locos. Todos, general. Entonces, pero sí siempre va a haber algo que pasa en nuestra vida, que va a... Porque igual podemos tener... como decías tú, algo endocrino, ¿no? No sé, hipotiroidismo o hipertiroidismo, que eso es te puede dar un cuadro depresivo. Pero puedes vivir con hipotiroidismo teniendo todos los demás síntomas sin tener una depresión. Pero puede pasar alguna situación en tu familia o es más, hasta una noticia que viste en la televisión que te causó demasiada ansiedad y por eso entraste en un cuadro depresivo.
Entonces, pero sí, bueno, creo que es antes, ya vamos a ir cerrando, entonces creo que es importante mencionar, como ahorita estabas diciendo, es importante acercarse con alguien y entender que somos un todo, que si dejamos alguna de las áreas fuera, ese vacío se va a quedar y vamos a tal vez a ir como tapando ciertos hoyitos, pero siempre algo va a quedar abierto, ya sea lo espiritual, ya sea psicológico, ya sea psiquiátrico, el cuidar hasta nuestro cuerpo, ¿no? Porque siempre eso también va a ayudar. Pero si pensamos que solamente necesitamos una o dos de esas, va a volver a pasar y cada vez si no lo tratamos como debe de ser, como decía Lalo, ¿te puede volver a pasar? Sí, porque es una enfermedad que ahí está, es un trastorno que ahí está. Pero la diferencia es que cuando vuelva a pasar, más o menos ya sé por dónde ir. Ya sé más o menos qué hacer. Sé que debo de acudir en cuanto me empiece a sentir un poco mal o en cuanto empiece a sentir ciertos síntomas. Pero no dejarlo pasar. Pero si dejamos esos vacíos, cada vez va a ser peor y se va a hacer como una bola de nieve que nunca vamos a terminar. Y cada recaída va a seguir haciéndose más grande. Empeorándose, ¿no? Así es. Ahora, te hago una pregunta ya para terminar. El tema que estamos tratando es las cosas que no se hablan en casa. ¿Cómo puedo acompañar a una persona si está dentro de mi dinámica familiar que está pasando por un cuadro depresivo? ¿Cuál sería la manera más práctica? Obviamente no hacer de esto algo ligero, claro. Ni tampoco a la primera mandarle con el pastor para un exorcismo o con el psicólogo para que arregle su cabeza. O sea, ¿cuál es la manera de acompañar de manera efectiva? Bueno, lo que sí no debemos hacer, yo sé que la oración es el arma más poderosa que tenemos, pero el llegar con alguien que está deprimido y decirle voy a orar por ti, creo que puede hacerlo sentir peor, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando tú estás dentro, lo veo como en la iglesia, ¿no? Por ejemplo, de verdad últimamente han llegado más pacientes cristianos, entonces he visto mucho que como piensan que es por pecado, de verdad acaba de llegar una persona que tiene 8 años con depresión, sin tratarlo de ninguna manera, nada más como asumiendo que es lo normal, que hay que vivir así, ¿no? Y cuando se acercan las personas a decir voy a orar por ti, hacen creer a la persona que es suficiente. Y no digo que no haga, que no sea de ayuda, pero no es suficiente. No porque oren por ti tú te vas a dejar de sentir deprimido. Y en lugar de tú decir voy a buscar ayuda, voy a decir bueno, pero si ya están orando por mí. O es decir, si están orando por mí, ¿por qué yo no voy a hacer todo lo que pueda para quitar ese pecado, para confesar, para saber qué pecado es el que está ocasionando esto? Porque con sus oraciones me va a ayudar. Entonces, o sea, es decir, no dejes de orar por la persona, claro, pero que tu manera de expresar lo apoyo, primero que tú digas no sea eso. Que no sea, voy a orar por ti. Creo que lo que podría ayudar es en qué te puedo ayudar. ¿Qué puedo hacer por ti? Entonces igual te dice puedes orar por mí, igual te puede decir necesito que me ayudes a buscar a un psicólogo o no sé qué hacer. Creo que eso que mencionas, ¿no? Es fundamental saber que hay alguien ahí a tu lado. Exacto. Y en ese momento incluso, claro. Porque pueden ser 1000 y un cosas en tu incertidumbre, no tengo para el psicólogo, no tengo para esto, exacto. No, ¿qué hago? Y hecho que alguien esté a tu lado y te diga, ¿sabes qué onda? Claro, aquí estoy, ¿cómo te puedo ayudar? Exacto. ¿No? Y como dijiste tú, porque para que no se entienda mal, no es que no queremos que oremos los unos por los otros, sino que sin mala intención, la persona que quiere ayudar le dice, ok, tranquilo, yo voy a orar por ti, y le está comunicando un mensaje, o la persona deprimida está recibiendo un mensaje que lo está interpretando en términos de, como decías tú, Erika, ok, entonces no necesito más ayuda, o si esto no cambia hay un problema que va por otra línea. Pienso que eso es súper importante, pero retomando algunas cosas que hemos hablado en domingo, sin comunidad es muy difícil que yo le pueda decir a alguien, amigo, aquí estoy para lo que necesites. Es muy difícil si no estoy conectado. Es muy difícil si tomo la comunidad de mi iglesia como, bueno, cuando tengo ganas estoy, cuando tengo ganas no estoy. Si hay inestabilidad en decir, esta es mi comunidad, va a ser muy difícil un acompañamiento como el que decías, ¿no?
Y otra cosa también bien importante, o sea, por ejemplo, ahorita que mencionabas, hay veces que una persona porque está deprimida tal vez ya no quiere asistir a la iglesia o deja de asistir a grupos y los que estamos alrededor, en lugar de acompañarlo, decimos, bueno, ya no le voy a hablar porque de todos modos no va a venir. No, hay que insistir, hay que hacerle saber a la persona que aunque no vaya, o tal vez llegar a su casa, ¿no? Un día, o hablarle o una videollamada, es más, ¿no? Cualquier cosa que la persona se sienta apoyada. Pero no decir, bueno, hay que dejarlo, hay que darle su espacio. Yo creo que cuando una persona está deprimida, lo que menos quiere inconscientemente es espacio. Entonces, no invadirlo también, no estar así como ahí sobre la persona, pero sí hacerle saber que ahí están. Valdría la pena aún celebrar esos pequeños intentos, ¿no? A veces uno dice, ¿para qué vino si tenía ¡qué milagro! ¡Qué milagro! ¿Para qué vienes si tienes esa cara? Exacto. Pero entender, esta persona está pasando por esta lucha, le cuesta ser parte, pero aquí está. Y tal no vez sabes el esfuerzo que hizo, ¿no? Exacto. Entonces, bueno, creo que solamente es la puntita del iceberg, podríamos seguir hablando. Una pincelada. De hecho, yo creo que este va a ser el récord del episodio más largo, pero qué bueno porque es un tema que se tiene que tocar, es un tema que se tiene que hablar. Muchas veces, cuando ya hay consecuencias graves de la depresión, después viene la culpa. O sea, porque ¿qué haces con la familia de una persona que se suicidó? Y decir, bueno, nunca lo tocábamos porque pensamos que lo iba a librar. Es que no queríamos incomodar. Y después, ¿qué hace uno? Entonces, creo que es importantísimo poder tener las herramientas en tiempo y forma para poder tratar con seriedad esto, no dándole un peso inadecuado, ni tanto en lo físico, en lo médico, en lo espiritual, sino entendiendo que así como Dios nos hizo cuerpo, alma y espíritu, todo esto se tiene que tratar en cuanto a este tema específicamente de la depresión. Así que, gracias Lalo, gracias Erika. Muchas gracias. Gracias. Nos estaremos viendo la próxima semana. En una nueva serie. En una nueva serie. Así es. Espérenlo. Entre semana. Gracias. Gracias por acompañarnos en un capítulo más de Entre Semana. Recuerda que puedes seguirnos a través de nuestra página web Iglesia Conexión Vertical /Entre Semana, Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Hasta la próxima.